que para poder entender mejor la termoquímica tendríamos que subdividir a la termoquímica en tres pilares fundamentales. El primer pilar es el que ya hemos visto anteriormente, el tema de las leyes de la termoquímica. El segundo pilar está constituido por la relación que guarda la entalpía o la energía de reacción con la temperatura, y es lo que viene a llamarse las ecuaciones de Kirchhoff. ¿Qué significa? Vamos a suponer que combustiono el metano, ya en condiciones, vamos a suponer en condiciones estándar, a 25 grados centígrados, combustiono el metano y me va a dar una entalpía de reacción. Esa entalpía de reacción es una función de la temperatura. Si en vez de combustionar a 25 grados, yo pudiera combustionar a 40 grados, a 60 grados, a 80 grados, a otras temperaturas, lógicamente esa entalpía de reacción variaría. Entonces, lo que vienen a hacer las ecuaciones de Kirchhoff es mostrarnos la relación que guarda los calores de reacción, llámese entalpía de reacción, energía de reacción, con la temperatura. Varía la temperatura y varían esos calores de reacción. Nosotros habíamos definido a la entalpía de reacción como delta de sumatoria de los coeficientes I, entalpía I. Entonces, lo que hizo Kirchhoff fue aplicar esa relación. Y la relación no es nada más ni nada menos que una derivada. Por lo tanto, esa entalpía de reacción la derivó respecto a la temperatura. Y como estamos hablando de entalpía de reacción, es a proceso a presión constante. Entonces, el delta de la derivada, la derivada del delta de entalpía respecto a temperatura a presión constante, va a ser igual al delta, el sumatorio de coeficientes I de la derivada de la entalpía respecto a la temperatura a presión constante. Pero esta derivada de la entalpía respecto a la temperatura a presión constante debe ser el CPI, es decir, la capacidad calorífica a presión constante. Por lo tanto, la ecuación de Kirchhoff que muestra la relación entre la entalpía de reacción versus temperatura, escrita en forma de una ecuación diferencial de primer orden, estaría dada por esta fórmula. Diferencial delta H igual a delta sumatoria de los coeficientes I, CPI, diferencial de T. Lo mismo aplicamos para la energía de reacción. Habíamos visto que el calor de reacción no tiene un valor definido. La única forma en que tenga un valor definido, es que nosotros acondicionemos los procesos, ya sea a presión constante, el calor se torna igual a la entalpía de reacción, y a volumen constante, el calor de reacción se torna igual a la energía de reacción. Así hemos definido la energía. Entonces, lo que hace Kirchhoff es aplicar una derivada, la derivada del delta E respecto a T, volumen constante, porque es energía. Y también aquí tenemos la derivada de la energía respecto a temperatura, volumen constante. Pero la derivada de la energía respecto a la temperatura, volumen constante, viene a ser el CB, es decir, la capacidad calorífica o volumen constante. Entonces, escrita esta ecuación, en forma de una ecuación diferencial de primer orden, sería diferencial de delta E igual a delta sumatorio de coeficiente I CBI diferencial de T. Vamos simplemente a quedarnos con esta relación entre la entalpía de reacción versus temperatura, que es la ecuación de Kirchhoff, la vamos a resolver. Hay tres instancias que se podrían tomar. La primera, si este delta sumatoria del coeficiente I CPI fuese una función. Es el primer caso. Si fuese una función, por lo tanto, para poder resolver esta ecuación diferencial, aplicamos una integración y este delta sumatorio de coeficiente ICPI sale fuera de integral porque es una constante. Por lo tanto, para una temperatura 1 que voy a integrar, desde una temperatura 1 voy a tener un delta HT1. Y voy a integrar hasta una temperatura T2 y a T2 voy a tener un delta HT2. Entonces tendría delta HT2 menos delta HT1 igual a delta sumatoria de coeficiente ICPI T2 menos T1. Voy a hacer una sustitución. A T1 lo voy a llamar 25 grados centígrados o 298 Kelvin. ¿Ya? Por lo tanto, al delta HT1 va a ser un estándar. Es decir,
siempre cuando yo entre a este tipo de ecuaciones, donde me muestra la relación que guarda la entalpía o la energía de reacción con la temperatura, siempre las condiciones iniciales tienen que ser las condiciones estándar. ¿Por qué tienen que ser las condiciones estándar? Porque son condiciones tabuladas, que las puedo encontrar en cualquier tabla físico-química. A la temperatura 2 simplemente la llamo T, y al delta HT2 simplemente lo llamo delta HP. Por lo tanto, voy a tener delta HP menos delta H estándar igual a delta sumatoria del coeficiente de CPI T menos 298. Por lo tanto, la entalpía a una temperatura T, cuando el CPI es una constante, va a ser igual a su temperatura, a su entalpía estándar, más delta sumatoria del coeficiente de CPI, temperatura cualquiera, menos 298. Entonces, de esa manera, yo esto lo puedo meter estos datos a la PC, y vamos a suponer que el CPI fuera una constante, puedo ver cuál es su curva. Y en base a esa curva puedo determinar o optimizar cuál sería la temperatura adecuada para tener un máximo rendimiento en el calor de reacción, ¿no? Segundo caso, el CPI es una función de la temperatura. Ya no es una constante, sino es una función. Y esa función le voy a dar el valor de AI más BIT más CIT al cuadrado. Entonces, el CPI va a ser una función de la temperatura y va a estar dada por esta fórmula, AI más BIT más CIT cuadrado. Por lo tanto, aplicando a Kirchhoff, voy a tener Kirchhoff que me dice el diferencial delta H. Ahora sí, el delta sumatoria coeficiente de CPI va a estar dentro de la función, dentro de la integral, porque es una función. Entonces, en vez de CPI, voy a colocar el valor del CPI y va a estar dentro de la integral. Y voy a integrar desde una temperatura 1, y para esa temperatura 1 voy a tener un delta HT1, y voy a integrar hasta una temperatura 2, y para esa temperatura 2 voy a tener un delta HT2. Por lo tanto, resolviendo esta integral, me queda tal como tengo acá en esta parte, ¿no? Delta HT2, delta HT1, y aplico reglas de la integración. Y nuevamente hago una sustitución. El T1 o las condiciones iniciales las coloco en condiciones estándar, es decir, 25 grados centígrados, que son 298 Kelvin, y por lo tanto el delta H1 va a ser el delta H estándar, el cual está tabulado, y a una temperatura T2, una T cualquiera, y el delta HT2 va a ser simplemente delta HT. Aplicando voy a tener esta expresión que tengo en esta parte de acá. Y esto nuevamente, insisto, yo lo meto a la computadora para cualquier reacción química, y puedo también obtener mi curva y ver cuál sería la temperatura ideal para que pueda obtener la mayor entalpía de reacción posible. Y esto es, por ejemplo, en el caso de Guaracachi, que se combustiona el gas natural. Al combustionarse nos da un calor de reacción, ese calor sirve para vaporizar el agua, y con ese vapor de agua mover una turbina y así generar energía eléctrica. Entonces, mientras más calor, más vapor de agua y mayor cantidad de energía eléctrica se podría lógicamente obtener, ¿no? En la tercera instancia, cuando el CPE es un término medio, es un CP medio de una función, es decir, es una función, pero los intervalos son muy grandes y por lo tanto la función aplica desde un estado inicial hasta un estado final. ¿Por qué? Porque es un intervalo muy grande. Entonces, por definición, nosotros sabemos que el CP es el diferencial de QP, la derivada del calor respecto a la temperatura, a presión constante, pero la derivada del calor a presión constante igual a la derivada de la entalpía a presión constante, y como la derivada de la entalpía es CP de T y CP es una función, entonces voy a tener la función determinada acá. Lógicamente, insisto, los intervalos son muy grandes, por lo tanto voy a aplicar este concepto de CP medio, entonces, tal como lo tengo acá arriba. Entonces voy a tener el CP, la integral acá en el numerador, y en el denominador T2 menos T1. Desarrollando ese integral voy a tener CP medio ahí
T2 menos T1 sobre T2 menos T1. Más BI sobre 2, T2 al cuadrado menos T1 al cuadrado sobre T2 menos T1. CI al cubo, CI sobre 3 por T2 al cubo menos T1 al cubo, T2 menos T1. Aplicando aquí los factores, esto es un diferencia cuadrado perfecto, y aquí son casos, creo que el octavo caso que nos dice Baldor para poder factorizar. Aplicando todos esos detalles, entonces voy a llegar a tener el CP medio. Y lógicamente ya con ese CP medio solamente necesito aplicar la temperatura inicial, que lógicamente tiene que coincidir con la temperatura estándar, que son 25 grados centígrados de 98 Kelvin, ¿no? Entonces aplico los valores inicial y final y me va a dar un valor de CP medio, y ese valor de CP medio es el que aplico en la resolución de ese tipo de ejercicio.